Continuamos con Hora El Salvador y ya está con nosotros Heriberto Rivera Vélez. Bienvenido, sir. Y vamos a hablar esta mañana en la ayuda migratoria o asesoría migratoria, permiso de reentrada. Bienvenido, Heriberto, con su cubavera. Bienvenido, Heriberto. Feliz lunes. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos listos ya para hablar con las personas y darle información clave en lo que es este tema migratorio que especialmente te concierne mucho a los que son residentes y viven en El Salvador. Por supuesto, y la pregunta es entonces, ¿qué es lo que está pasando con ellos cuando llegan a los puertos de entrada? Mira, por años muchas personas que son residentes han vivido en El Salvador y viajan cada cierto tiempo. Muchos de ellos dicen cada 6 meses tienes que llegar a Estados Unidos para que te sellen el pasaporte y cumples con el requisito de entrar a Estados Unidos porque eres residente. Primeramente, eso es incorrecto, no es acuerdo a la ley migratoria. Ya la semana pasada hablamos de lo que es la renuncia, cómo renunciar a la residencia y lo que puede afectar a las personas o no, cuál no los afecta. Pero muchas de estas personas que son residentes y residen aquí en el país, hoy o en los últimos años han estado enfrentando a oficiales de migración que están aplicando la ley correctamente. O sea, no es que lo están molestando o que esto es una orden del presidente Trump que es nuevo, porque ya está pasando hace varios años. Lo único que muchos no se han dado cuenta porque no le ha sucedido a ellos. Entonces, están entrando a Estados Unidos y se están enfrentando a la situación de que le dan la opción de renunciar a su residencia, en muchos casos, o someterse a un proceso migratorio. En algunas situaciones le están diciendo someta un permiso de viaje. Entonces, ya no es lo que era antes. Antes la ley era más flexible, o sea, no la aplicaban como la están aplicando en los últimos años. Y ese es el problema que se están enfrentando los que son residentes y viven aquí. Y es que tienen esta costumbre, usted lo mencionaba, y tiene mucha relación con el tema que estábamos abordando la semana pasada. Entonces, por eso es que usted recomendaba tener que si por A o B motivo, usted sabe que no va a poder o que va a estar haciendo esa conducta que no es recomendable, tener este permiso de reentrada que usted va a someter, ¿bajo qué condiciones puede hacerlo? Mira, el permiso de reentrada es un formulario, en inglés se llama Reentry Permit y lo estamos traduciendo literalmente. Es un permiso de viaje para que la persona que es residente pueda permanecer en el país hasta 2 años sin tener la necesidad de ir a Estados Unidos. Puede viajar también durante esos 2 años y no le van a estar molestando en el puerto de entrada, por así decirlo. No le van a estar diciendo tienes que vivir aquí, porque ese permiso te exime la necesidad de tú tener que vivir en Estados Unidos por esos 2 años y lo puedes renovar a otros 2 años más. Entonces es algo que beneficia a la persona que no quiere renunciar a su residencia. ¿Okay? Heriberto, hablemos de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump. ¿Cómo puede afectar esto directamente a los residentes? Esa orden ejecutiva que salió en febrero, que fue afectaba a muchas personas, a países musulmanes, personas donde hay musulmanes que tenían restricción para viajar o tienen. Esa orden en la actualidad, esa orden ejecutiva está en la Corte Suprema de Justicia. Implementaron parte de ella. Esa parte que tú estás hablando, que es la sección 7, creo que es, donde dice que el presidente Trump ordena a Migración a implementar un sistema de registro de salida de Estados Unidos, tanto en los aeropuertos, que se encuentra hoy, pero no es tan bueno, y también en los puertos de entrada en las fronteras. Entonces, hoy, por ejemplo, si tú vives en California y eres ciudadano o residente, puedes pasar a México y no hay un registro de salida, porque tú entras directamente puedes entrar a Tijuana, en El Paso, puedes entrar a Ciudad Juárez, y ahí solamente ingresas a México, pero no hay un registro de salida. Esa acción ejecutiva o esa orden ejecutiva le dice, tienes que implementar un sistema para los que están saliendo poderlo registrar. Y eso le va a afectar a muchas personas que hoy son residentes y en vez de volar, están saliendo por la frontera, porque muchos, eso es para evadir el chequeo migratorio, la salida migratoria. Entonces, muchas personas que hacen eso también le va a afectar. Entonces ya no van a poder, porque muchos te salen por la frontera e ingresan por la frontera y no. Hay un registro cuando ingresas porque te escanean la tarjeta, pero no hay un registro cuando sales. Entonces no se sabe si tú saliste ayer o saliste el año pasado cuando ingresas a Estados Unidos. Es un error, mi querido Heriberto, esta información que les están dando a las personas, a los residentes que viajen cada 6 meses, para que cada 6 meses que viajen, entonces le estén poniendo un sello en su pasaporte. Mira, es un error, por supuesto, porque
no hay una violación en sí, bueno, una violación a la ley migratoria, porque según tú eres un residente permanente. Residente permanente significa que tienes que residir en Estados Unidos más de la mitad del tiempo, más de la mitad del año. Entonces, si estás residiendo fuera y están usando la tarjeta como una visa. Es lo que ha hecho muchas personas y no la quieren, lo han hecho por 10, 12, 20 años y no quieren renunciar a esa tarjeta. Entonces, ahí es donde viene el problema, porque hoy se están enfrentando a que muchos llegan a mi oficina que tuvieron que renunciar a la tarjeta en el puerto de entrada, porque el oficial detecta, mira, tú estuviste tanto tiempo, tal fecha, y hoy a muchos en el pasaporte le ponen una anotación, le dan un warning, le dan te notifican, mira, aquí está escrito una advertencia, pasaste 9 meses fuera, pasaste 6 meses. Entonces, sigue siendo repetitivo, el oficial de migración no te puede quitar la residencia. Él no puede decir, te cancelo la residencia porque no tiene esa autoridad. Para cancelar la residencia solo la tiene un juez de migración. Entonces el oficial tiene varias opciones. Uno le dice, mira, ya que no vives en Estados Unidos, puedes renunciar a tu residencia y te quedas 30 días y te vas de regreso y le emiten un formulario que se llama el I-407. O te sometes a un proceso migratorio por el cual vas a tener que pasar en Estados Unidos unos cuantos meses en lo que vas a un juez de migración. Y hoy muchos oficiales están diciéndole, mira, ¿por qué no pides el permiso de reentrada? Ese reentry permit, ese permiso de viaje, para que así, si no quieres renunciar a tu residencia, puedas tener la opción de vivir allá por cierto tiempo en lo que te decides. Pero en muchos casos, la mayoría no quiere someterse a un proceso migratorio y muchos están optando por renunciar a la residencia después de tenerla por tantos años y piden una visa. Hay muchos residentes y me enteré de 2 casos hace poco que viajaron. Tenían más de 10 años de no venir al país, 10 y 13 años cada uno de no venir al país, y cuando vinieron, y ya cuando iban a entrar de nuevo, los detuvieron, pasaron más de 3 horas en entrevista y demás. Entonces, muchos por otro lado no están viajando por ese temor. Es que todo depende, mira, muchas personas los detienen en el puerto de entrada, incluso a ciudadanos, y los pasan a inspección secundaria. Personas que van con visa, personas que son residentes. Depende también. Yo no sé la situación de estas 2 personas, pero por ejemplo, tú cuando eres residente e ingresas a Estados Unidos, vas a dar tu huella, el residente y el que tiene visa. Los que somos ciudadanos no nos piden la huella, pero si tú eres residente te tienes que ponerle el template, lo que se llama tus huellas digitales. Entonces, al someter esa huella puede ser que tú hayas, no sé, cometido algún delito en Estados Unidos, haber tenido algún proceso de deportación, y si apareces en el sistema tal vez tienes un homónimo. Y ahí el oficial de migración te va a referir a inspección secundaria porque él tiene que seguir inspeccionando a las personas que están ingresando. Entonces te pasa al famoso cuartito para que el oficial allí determine si tú estás en alguna violación en Estados Unidos o no. Pero usualmente la mayoría de las personas que pasan a secundaria, sí tienen que, dependiendo del aeropuerto, tienen que pasar varias horas allí. Pero te dejan ir. Yo tengo un residente ahorita que vive en Nueva York que le acabamos de someter un proceso es un proceso migratorio para personas que los detienen cada vez que ingresan. Hay residentes, cada vez que ingresas te pasan inspección secundaria y en muchos casos es por homónimos. Este señor por un homónimo, muchos creen que tú no tienes una solución para ese problema. Hay un formulario migratorio de DHS que tú puedes someter y solicitar preguntar por qué me está pasando esto y solicitarle a migración que vea el caso. Y usualmente si lo resuelven te van a emitir un código, un número que se llama un redress number, es un número que tú vas, cada vez que hagas tu reservación, ese número va a ir en tu reservación y ya cuando tú ingreses a Estados Unidos van a ver que tú ya estás tratando de arreglar ese problema. Entonces hay solución para las personas que tienen visa o que son residentes y los detienen constantemente. Pero no le pasa a todo el mundo. Si tú viajaste, viviste 10 años allá y viniste una vez, no tiene ningún problema que te van a remover, y las personas que no saben qué es el homónimo es cuando hay otra persona que se llama de igual manera que usted, exactamente, y que ha tenido algún problema, entonces es decir, otro Henry Urbina, digamos. O similar también, cuando fui al curso de consular en Washington, usualmente que uno estudia esa parte, puede ser que haya combinaciones, puede ser José Luis Urbina, puede ser que se llame el otro José Urbina y no tenga Luis, o Luis Urbina. Entonces esas combinaciones, a veces también la fecha de nacimiento puede influenciar cuando viene un homónimo. Entonces hay ciertas combinaciones de nombres que el sistema puede sacar
a nombres comunes. Se José sospecha Pérez. de todo, ¿verdad? Así es. ¿Ah? Se sospecha de todo. Si tú a veces tú tienes nombres, cuando chequeamos en el sistema salían 50, 60, 200 Sí. personas con similares, así es. Ahora, ¿qué sucede con el tema de que, pongamos el escenario de que la persona hizo su permiso de reentrada Ajá. y estuvo los 2 años que le permitía el permiso? Si se le presenta una emergencia o él tendría o ella que tendría que quedarse fuera de Estados Unidos, ¿se puede volver a someter este permiso o ya es solamente una vez que se ocupa y ya no se puede? No sé, yo acabo de hacer un permiso de una segunda vez a una persona. Sí, ahorita se puede pedir la renovación por 2 años más, por supuesto. Usualmente ya uno tercero hay excepciones que se podrían hacer, pero ya a los 4 años tú deberías determinar si vas a vivir allá o vas a quedarte aquí y optar por la visa. Es una cosa. Es una opción porque hay muchas personas que aunque viven aquí no quieren regresar su tarjeta de residente. Entonces es bueno tener esa opción de poder pedir ese permiso de viaje. Heriberto, ya que estamos hablando de eso, ¿cuál es el proceso? Es así como bien irónico porque hay muchas personas que quieren una visa y hay quienes tienen una residencia y renuncian a la residencia, tal vez porque se fueron a Estados Unidos y viviendo allá no les gustó y dicen, no, yo me regreso pues, o sea, o aquí tengo mi negocio, aquí me quedo. Y renuncian. ¿Cuál es el proceso para poder entregarlo? Y también, ¿qué sucede, o sea, en cuestión de migración con esa persona que ha renunciado a la residencia? ¿Se queda con visa? ¿Ya no puede viajar? ¿O qué se hace? Sí. Mira, tiene que ver la renuncia, tú la vas a hacer con la oficina de migración aquí en la Embajada Americana. Bien, o lo renunciaste en el puerto de entrada y te emitieron ese formulario que se llama I-407. La visa la vas a hacer con el Departamento de Estado, son 2 agencias completamente diferentes. En el proceso de visa te pregunta si alguna vez has tenido una petición o si eras residente, y ahí tú vas a tener que decir que si eres residente y acabas de renunciar a tu residencia porque quieres vivir en El Salvador. Y hay quienes renuncian a eso, Heriberto, de verdad. ¿A la residencia? Sí. Sí, estoy haciendo 15, 20 procesos mensuales de eso. Wow. Mucha gente renuncia a la residencia y muchos lo han hecho por obligación en el puerto de entrada, pero aquí muchas personas lo hacen también. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Porque uno dice, hay tantas personas que desean Pero hay estar quienes allá, no. que se quieren ir. Quizás son estilos de vida Ajá, diferentes. pero Así digamos, ¿cuáles son las principales causas que hay? La mayoría son personas mayores que no quieren vivir encerrados en Estados Unidos y los hijos trabajan y ellos pasan solos todo el día, el frío les molesta y quieren vivir aquí, aunque quieren seguir viajando. Yo cuando estaba en la Embajada Americana, la Oficina de Migración, te hablaba hasta 2006, hacía 50, 60 renuncias al mes o más se hacían. Entonces, yo hoy estoy viendo que es acelerado por las personas que la renuncian en el puerto de entrada. Entonces, ahorita mismo acabo de hacer una renuncia la semana anterior, o hace como 2 semanas, que él desde hace más de 20 años vivía aquí, era residente, nunca había querido viajar. Ahorita quería poder viajar con su esposa y con sus hijos. Él nunca le dio residencia a sus hijos y hacía tantos años vivía en El Salvador y decidió renunciar a su residencia. Y así muchos años, muchas personas que han pasado años, 80, de los 90, que sacaron su residencia allá y se regresaron a El Salvador, ya no han vuelto a viajar. Tú tienes opción, que hayan pasado todos esos años y solamente lo que hiciste es te regresaste. Quiere decir que tú abandonaste tu residencia, puedes optar por renunciar a ella porque todavía en el sistema sigue siendo residente. ¿Cuánto tiempo dura sacar una residencia? Todo depende de la categoría. Hay categorías, por ejemplo, ahorita que si es un filipino hermano está tratando 23 años. Y renunciar a una, y esperarse 23 mucho Sí, renuncia, pero es que hay o gente si- que no le interesa. No o hay- sea, si eres realmente- cónyuge de un ciudadano es 1 año de espera. Entonces, ahí depende de la situación de las Claro. personas. Pero sí, es una opción. Y solo digo, hay muchos de ustedes que son residentes y están viviendo en El Salvador y si están enfrentando a problemas en el puerto de entrada, opten por sacar ese permiso de viaje. ¿Cuál es el impasse en el permiso de viaje? Que muchos no lo quieren hacer porque ya si quieres solicitar ciudadanía es borrón y cuenta nueva. O sea, si te regresas a Estados Unidos, ya tus 5 años de espera empiezan a contar después que regresas. Pero de todos modos, si vives en El Salvador y no puedes demostrar que vives en Estados Unidos, eso lo va a verificar migración. Entonces, el permiso de viaje conviene en ese momento para poder mantener esa tarjeta, lo que llaman el green card, la tarjeta verde, la residencia permanente, Perfecto. para que así en el futuro no la pierda. Pero si no, muchos no deciden hacerlo y se están enfrentando a que renuncian a ella en el puerto de entrada. Muy bien. Heriberto se queda con nosotros, Heriberto Rivera Vélez. Y el teléfono, para que usted lo tome en cuenta, de igual manera corre acá en la pantalla, 2298-9685 o el 2298-9330 también. Y bueno, en Facebook
quiero dar el correo que hemos creado para aquí. Adelante, ¿Lo tienes ahí sir. o no? Aquí para está. que lo digas tú. ¿Cuál es? Es este de acá, ¿verdad? No. ¿Este de acá? Me tengo 4, sir. tampoco. Tengo 4. El TV. Tengo 4, sir, aquí. Dios mío. Estamos completos aquí. Así es. tv.ayudamigratoria@gmail.com. tv.ayudamigratoria@gmail.com. Excelente, Celina. Gmail, ve, Así señor. es, así es. Te queremos, Y nos pueden Maribel, buscar te en nuestra queremos. página web www.ayudamigratoria.com.sv también. Así que ahí se puede, en esa página se puede ir a todos los diferentes, a Facebook, puede irse a Twitter y pronto vamos a tener Instagram también. bien. Eso. Muy bien. Y Heriberto solo hay uno. Solo hay uno. Y agradecemos Solo un porque Heriberto, hay así muchas es. personas que nos escriben incluso a nuestros correos personales, a nuestras cuentas personales, preguntando por Heriberto porque de verdad necesitan esa ayuda tan chévere. Gracias, mi querido Heriberto, te quedas. Thank you very much. Continuamos con Hola El Salvador. Pausa, ya venimos. Muy bien, continuamos con El Salvador y tenemos esta segunda parte de migración y es para que usted lo tome en cuenta por si acaso está en algún proceso migratorio y necesita resolver algunas dudas. Ya sabe, Heriberto Rivera nos acompaña como todos los lunes y estamos hablando sobre esto del permiso de reentrada que a mí, yo soy honesto, Heriberto, me ha dejado impactado eso que alguna persona pueda renunciar a su residencia. Sí. Es algo común dentro de, si migración te lo permite y hay un formulario para hacerlo, hay un proceso migratorio, no va a ir en contra tuya. Así que cualquier persona que renuncie a la residencia, en el futuro, si te vuelven a peticionar, que he tenido clientes que renunciaron hace 5, 6, 7, 8, 10 años atrás y vuelven a someter una petición, no hay problema de obtener ese beneficio nuevamente. Qué bien. Y ¿verdad? uno En queriendo ese sacar la sentido. visa de turista. ¿va? Así es. Pero mire, desafortunadamente, no puedo decir desafortunadamente porque la situación de las personas es diferente, pero son muchos los que quieren irse. Y otros dicen, wow, ¿y por qué hasta está renunciando a la residencia esta persona y no quiere vivir en Estados Unidos? Pero las situaciones varían, por supuesto. Sí, son circunstancias distintas. Ahora bien, hay una parte bien importante en esta sección que nosotros apreciamos muchísimo, que es la consulta con el público y obviamente también tenemos esos sondeos muy especiales para que usted haga sus dudas y consultas. Más adelante los vamos a estar presentando para que también estén evacuando esas dudas. Vamos entonces con el primero. Adelante. Buenos días. ¿Puede un tío peticionar a sus sobrinos? ¿Puede un tío peticionar a sus sobrinos? Directamente no. No. Ahora, ahí los sobrinos en muchos casos caen como derivativos. Quiere decir, mi tío, que es el hermano de mi mamá o mi papá, él peticiona a mi padre y yo soy el hijo que estoy ahí como derivativo en esa petición, pero ahí todo se determina si uno es menor o mayor de edad. Después de 21, muchos quedan fuera del proceso y otros son beneficiados bajo una ley que se llama el Acta de Protección al Estatus del Menor. Pero en sí un tío decir voy a peticionar a mi sobrino directamente no es válido. No existe una categoría. Y en el caso, digamos que dos hermanos fueron peticionados hace un montón de tiempo y uno de ellos fallece. Sí. Entonces quieren pedir a los niños, a la Así nueva es. generación. ¿Qué sucede con esos niños que digamos, el papá falleció? Pierdo el beneficio. O sea, ya el tío no puede decir, miren, mi hermano estaba... Así es, no, ahí se perdió el beneficio. Hay un beneficio si fallece el peticionario, que se llama fallecimiento del peticionario, es un proceso migratorio que muchos desconocen, pero sí existe ese proceso, Death of Petitioner, que se puede conseguir, pero no en todos los casos tampoco. Es basado en situaciones humanitarias para poderlo conseguir. Así es. Pero si se fallece el beneficiario en sí y sus derivativos quedarían afuera. Ok, Así es. perfecto. Bueno, tenemos más sondeos. Veamos el siguiente. Buenos días. ¿Puede una abuela peticionar a sus nietos? Está otra vez. Ahí está. No hay una categoría para los abuelos tampoco. Los nietos pueden quedar como derivativos. O sea, la abuela peticiona a sus hijos. Digamos, una abuela peticiona a su hija, que tú eres la hija, Ajá. y tú tienes 3 chiquitines. Así es, ya te estoy haciendo el deseo. Ajá. Tienes 3 chiquitines y ellos son tus derivativos. Y la misma ley aplica si son mayores de 21. Algunos son protegidos y otros no, bajo esa ley del Acta de Protección al Estatus del Menor. Pero no puede peticionar a sus nietos directamente. Ahora sí, tengo un caso, bueno, esto fue un caso de hace unos años atrás, cuando estaba en la Embajada Americana. Falleció el hijo. Y el señor, que era abuelo ciudadano americano, tenía los nietos menores pequeños
Él le hizo un proceso de adopción porque eran sus nietos, porque quedaron bajo su custodia al fallecer el hijo, y pudo adoptarlos, y le hicimos un proceso de residencia a los nietos ya adoptados. Nietos serían como hijos y pudimos adoptarlos. En ese aspecto sí se los pudieron llevar como hijos adoptados. Así es. En el caso de un tío, entonces, ¿podría adoptarlos y se podría meter bajo Bueno, esa misma figura? en una adopción, ya el proceso de adopción es completamente aparte, pero sí, muchos podrían adoptar a sus sobrinos, pero tiene que calificar como un niño. Para ser adoptado tiene que calificar como huérfano bajo los estándares de la ley migratoria. Entonces ya es un proceso más largo, más tedioso, y podemos decir que es un poco más complicado porque comienza en Estados Unidos. Hay que hacer un proceso de adopción mediante Estados Unidos, también un proceso de adopción local, para que ese sobrino pueda optar por la residencia en el futuro. Y tiene que ser completado el caso antes que el sobrino cumpla 16 años. Eso es muy importante en la ley de adopción. Es algo que podría estimar que dure varios años, es decir, desde el inicio del proceso hasta la confirmación. Un proceso de adopción puede tardar 18 a 24 meses y es bastante costoso. Eso sí te puedo decir. Okay. Muy bien. Heriberto, todavía tenemos otro sondeo, así que lo vamos a ver. Buenos días. ¿Cómo puedo pasar mucho tiempo en El Salvador y no perder la residencia de Estados Unidos? Vaya, del tema que hablamos hoy. Bueno, la única manera de pasar mucho tiempo legal y para no perder la residencia sería solicitando el permiso de viaje del cual hablamos hoy. Ese permiso de reentrada o reentry permit, solicitarlo, que va a darle 2 años para permanecer aquí o el tiempo que quiera uno. O sea, porque tú puedes decir, yo solo quiero estar 1 año, y te dan 2 años, pero al año te regresas a Estados Unidos. No te impide nada después que tengas el permiso quedarte ese año, aunque no se haya vencido todavía el permiso. Ahora, hay muchas personas que nos están escuchando que están esperando la residencia. Bien. Y muchos son jóvenes. Yo tengo muchos jóvenes que van a recibir el beneficio de residencia, pero están estudiando en El Salvador. Le faltan 18 meses, le faltan 2 años. Entonces lo que hacemos es, se van ya con el permiso de viaje a mano. Ingresas a Estados Unidos, porque el permiso de viaje es un detalle muy importante. El permiso de viaje tiene que solicitarse dentro de Estados Unidos, no fuera. Si lo solicitas de fuera, te lo van a negar. Pues tienes que estar presente en Estados Unidos cuando sometes, y posteriormente llaman a uno para huellas las 4 o 6 semanas, y tienes que estar en Estados Unidos para dar las huellas también. Entonces muchos jóvenes se van, que llevan ese proceso de estudios, otros tienen compromisos. Por ejemplo, tengo un cliente que tiene el compromiso con su mamá mayor, la estaba cuidando, ya no se quería ir para Estados Unidos, y él llegó a Estados Unidos, sometió su permiso de viaje, se regresó a la semana, como a las 3 o 4 semanas me lo llaman para huellas, se regresa a Estados Unidos a dar sus huellas y se regresó a El Salvador. Ya eso es legalmente hacerlo, y él pidió un permiso de 2 años porque está cuidando de su mamá. Otras personas tal vez están por retirarse, jubilarse, y quieren permanecer 2 o 3 años más en Estados Unidos. Ingresan a Estados Unidos ya con su residencia y piden el permiso de viaje para permanecer 2 años más aquí, o tal vez renovarlo por 2 años más. Eso es permitido por migración también, ¿ok? Entonces no tengo que vivir cierta cantidad de tiempo para pedir un permiso de viaje. Puedo estar 1 semana, 1 día y someter el permiso para poder regresar a resolver lo que tú quieras resolver, por supuesto. Muy bien, tenemos tiempo para un sondeo más. Adelante. Buenos días, ¿me puede decir qué es un permiso de reentrada? Ahí está, reiterando. Bueno, nos va a quedar bien claro este tema, sin Así duda. es. Mira, el permiso de reentrada, como hablamos antes, es ese permiso para que la persona pueda reingresar a Estados Unidos sin perder su beneficio migratorio. Eso es lo que significa el permiso de reentrada. Así que la persona que es residente, yo lo enfatizo, se lo digo a muchos de mis clientes, inclusive llegan y me dicen, voy a renunciar a la residencia, y le digo, ¿estás seguro que lo quieres hacer? O sea, ¿estás seguro que quieres devolver ese beneficio que muchos lo quisieran? Desean. Entonces, le sugiero, pídete un permiso de reentrada para que puedas tener 2 años para pensarlo. Muchos han dicho, sí, lo voy a solicitar. Otros dicen, no, quiero visa. Sí, finalmente. Entonces, porque han invertido una cantidad también de tiempo y de recursos económicos para poder tener la residencia, y decirle de una sola vez, lo voy a abandonar, pues sí. Y tuvo un cliente que la regresó, y a los 6 meses la quería otra vez. Y ya era muy tarde. Hay que estar bien seguro de eso, hombre. Si vas a regresarla, tienes que estar bien seguro, así es. Por eso es recomendable pedir el permiso de viaje, y ya tú tienes 2 años para pensarlo. Así es, porque no solamente he tenido varios clientes que han regresado otra vez y dicen, hoy pienso diferente, no lo hubiera, los hubiera no existen, pero si no hubiera regresado a mi residencia. ¿Hay alguna persona que le hayan negado la residencia después, digamos, renunció a la residencia, con el paso de los años quiso otra vez irse a los Estados Unidos ya como residente? Que yo sepa, los procesos que yo he vuelto a hacer, que no son muchos,
le han dado la residencia de regreso. O sea, no sé si ha habido otros casos que yo desconozca, pero yo tal vez no he hecho muchos de estos casos, pero tal vez podría hacer 8 o 10 casos de los 11 años que llevo de práctica, personas que la quieren nuevamente y la han salido a la residencia sin problema. ¿Cuánto tiempo dura acá para nosotros, para los salvadoreños, Ajá. el proceso de residencia? Todo depende de la categoría. Ajá. Depende, si te pide un padre y tú eres soltero, ciudadano, son 7 años aproximadamente. Te pide un padre residente, son 7 años De aproximadamente. aquí a los 40, ¿no? O sea, si te pide un hermano ciudadano, son como 13 años de espera. Si te pide un cónyuge ciudadano, un año y medio. Y lo mismo un cónyuge residente, 2 años. Entonces, depende de la categoría, es el tiempo que tú vas a esperar para ese proceso. Y ya Excelente. tenemos que terminar. ¿Ok? Sí, Ya nos tocamos. Entonces, Heriberto, yo lo que enfatizo, por favor, a las personas, cualquier pregunta, cualquier tema migratorio, escríbame un correo a tv.ayudamigratoria@gmail.com tv.ayudamigratoria@gmail.com y con todo gusto contestamos su pregunta. perfecto. Heriberto, tus contactos para aquellas personas que necesitan más información, necesitan asesoría. Bien, mira, estamos en Plaza Suiza, local LB25 en San Salvador y me pueden hablar al 2298-9685. Ahorita en pantalla alguna información. 2298-9686, 2298-9330. Búsqueme en mi página web www.ayudamigratoria.com.sb. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y ahí en la página web consigue todos los contactos. Mire, no Excelente. renuncia a la residencia, hombre. No, hombre, en serio. Heriberto, Feliz muchas día, Muchas gracias. encantado de estar con ustedes. Así es. Continuamos con Hola El Salvador. Adelante.